Efesios 2, 17 al 19. Si lo tienen por ahí y lo ponemos en la pantalla, dice, vamos a ir aquí leyendo, dice, y vino y anunció, vamos a hacer una cosa, porque de aquí arranca la nueva lección, pero para que más o menos recordemos lo de la semana antepasada, vamos a leer del 16, está bien, del 16, dice, 15. No. Ok, viene hablando de Cristo. Bueno, ya me lo pusieron en el 14. Vimos 14, 15, 16 la semana antepasada. Entonces dice, porque Él es nuestra paz. ¿Hablando de quién? De Cristo. Este capítulo nos viene hablando de Cristo, su obra, del nacimiento de la iglesia, de cómo se formó la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, amén. Entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba físicamente la pared intermedia que separaba en el templo? No, que separaban el templo a los gentiles de los judíos. Un viaje a la luna para el que me lo diga. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. El Sorek va para la luna con el pastor. Ok, entonces hablándonos ahí físicamente, dice que derribando la pared intermedia, ¿verdad? Y dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Ahora sí, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos ¿quiénes? A ambos pueblos, ¿cierto? Judíos y gentiles, en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Ahora sí nos tiramos con el 17, que es el de hoy, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿A quiénes? Diga, a mí. Que estábamos ¿cómo? Lejos, y a los que estaban cerca también. Amén. 18. Porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué poderoso. Con solo esa lectura ya nos podemos ir. Qué tremendo. Amén. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adentro. Entonces vimos en los versículos del 14 al 16, que los leímos ahorita, y les hablaba yo la semana antepasada que Cristo no trajo paz. Él es la paz. Amén. Él es nuestra paz. Eso fue lo que vimos. Él no trajo, Él es. Amén. Y dice, o sea, Él es la paz personificada. Y dice que derribó el muro, la pared intermedia, que ya nos dijeron por acá cómo se llamaba físicamente en el Sorek. Y dice que quitó las enemistades entre Dios, el hombre con Dios, y también las enemistades entre los hombres. ¿Cierto? Ok, hay que entender esto, porque si usted y yo creemos que la paz va a venir únicamente porque nos acercamos a Dios, tú te vas a dar cuenta en el camino que si tú no haces la paz con los hombres, no hay una paz completa. ¿Ok? Jesús vino a enseñarnos que la paz es Él. Y Él trajo un rompimiento de enemistad de Dios con el hombre, o el hombre con Dios, y de los hombres entre sí. Amén. Y dice que de entre los dos hizo un solo hombre y creó una nueva especie. Levante su mano derecha y diga, yo soy una nueva especie. Sí, porque usted ya no es el que era antes. Dice aquí que Él hizo uno solo. ¿Se acuerdan? Leímos que de los dos pueblos hizo
uno solo. Eso es kainos. Kainos en griego significa algo nuevo, pero no algo nuevo en tiempo, sino algo nuevo de una nueva especie, algo nuevo en su especie, ¿ok? Porque podemos hablar de algo nuevo. Yo me compré este teléfono hoy, pero hay más celulares, ¿ok? Es nuevo en tiempo, porque yo me lo compré hoy, pero no es nuevo en especie, porque hay más celulares, ¿ok? Pero cuando hablamos del kainos de Dios, está hablando de que es algo, una nueva especie, algo que no existía, y Dios lo hizo posible. Eso somos usted y yo. Amén. Usted tiene que entenderlo, porque si usted no lo entiende, usted cree que usted es cualquier cosa, que usted es una persona de segunda, tercera o cuarta categoría. Amén. Entonces ahora sí, eso era como el resumen del 14 al 16. El 17 dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y también a los que estaban cerca. Vamos a leer rápidamente Isaías 57, 19. Si me lo ponen por ahí en la pantalla, por favor. Isaías 57, 19. ¿Por qué? Porque Pablo toma ese verso de la restauración que habla Isaías y lo aplica a la obra de Cristo. Podemos conectar estos dos, Isaías con Efesios 2. Dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Amén. Eso es una promesa que podemos conectar con Efesios 2, 17. Amén. Pablo pone el énfasis en ese contenido del mensaje de Jesús, no solamente en ahora, sino el mensaje que Jesús trajo y el propósito de la misión que Cristo trajo a la tierra. Amén. Porque Cristo no solamente vino a mostrarnos la paz, sino que vino a anunciarla. Y ahí vemos esa palabra que es evangelizo. Si lo pueden poner en la diapositiva, evangelizo es en griego la palabra anunciar. La palabra anunciar, que no es solamente informar algo, decir algo, no, es una palabra que va más allá. Amén. Es una palabra que es proclamar, es predicar. Ahí está el significado: proclamar, predicar, anunciar, traer buenas noticias. Amén. Entonces Jesús evangelizó. A veces la gente dice: ¿quién fue el primer evangelista del Nuevo Testamento? Algunos dicen la mujer samaritana, otros dicen Mateo, otros dicen etcétera. Pero en realidad, cuando nosotros ahondamos y nos ponemos a estudiar, el primer evangelista fue Jesucristo. Él vino y evangelizó. Él trajo una buena nueva, él trajo una predicación, él trajo una palabra, un anuncio, amén, a todo el pueblo en ese tiempo. Amén. Entonces eso va más allá de traer cierta noticia. Jesús vino no solo a mostrarnos la paz, vino a traer el mensaje de la paz. Amén. Eso fue lo que él predicó, mensaje acerca de la paz. Y ese texto bíblico lo encontramos en Isaías 52, 7. En Isaías encontramos muchos pasajes mesiánicos que nos hablan, pues como dice, mesiánicos acerca del Mesías. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Yo sé que eso lo aplicamos para los que hablamos del Señor y cabe, pero en realidad el fundamento de Isaías está mostrándonos a Cristo en este verso. Él está hablando de Jesús aquí. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia. ¿Qué anuncia? Ahí nos encontramos con algo. Jesús no vino a anunciar que nos iba a caer dinero del cielo. Jesús no vino a anunciar que iba a ser millonaria la iglesia. Si bien es cierto, hay cosas que van a suceder como una causa-efecto. Amén. Pero eso no fue el mensaje principal de Cristo. El mensaje principal de Cristo fue anunciar la paz. ¿La paz con quién? A ver, estudiantes, ¿la paz con quién? Con Dios y con los hombres.
Ese fue el mensaje de Jesús. Dice, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. A eso vino Cristo, a traer el mensaje de la paz y a decir, tu Dios reina. Dígale al que tiene al lado izquierdo suyo, tu Dios reina. Entonces vemos que Jesús no solo se encarnó en un cuerpo, sino que Jesús tuvo una presencia activa en la predicación. Él fue activo en la predicación. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, iglesia, no podemos carecer jamás del Espíritu Santo. Por eso es que entristecen las sectas que no creen en el Espíritu Santo. Y yo le voy a mostrar ahorita, cuando veamos el versículo 19, cómo, aunque la Biblia no habla exactamente de una Trinidad, porque es un texto acuñado por algunos teólogos del tiempo pasado, para poder entender que la Trinidad son tres, ¿ok? Trinidad, tres. Pero toda la Biblia está llena de ella. Y ahorita vamos a ver el versículo 19, que es un versículo trinitario, ¿ok? Pero ya casi lo vamos a ver. Aquí lo importante de rescatar es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y nosotros como iglesia no podemos carecer de la llenura del Espíritu Santo. Mire, iglesia, para todo lo que usted y yo necesitemos hacer en esta tierra, es al Espíritu Santo a quien necesitamos. Dice la palabra que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro paracletos, amén. Él es la persona que te entiende, que va contigo a todo lado. Hay gente que dice, voy con Jesús, sí, pero a través de la persona del Espíritu Santo. Él es el que está ahí, es el que te consuela, el que ve tus lágrimas, el que ve tu dolor, el que se contrista, el que se apaga, al que lo podemos afrentar. Porque es una persona. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿cómo se va a contristar algo que no es una persona? Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que si Él tiene emociones, es porque es persona. Amén. Entonces Jesús necesitó ser lleno para tener una predicación activa. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para tener una predicación activa, mucho más que Pablo, los apóstoles, que algunos después de Jesús, y profetas, etcétera. Mas nosotros que hemos llegado hasta aquí, nosotros nunca escuchamos a Jesús hablar, nunca oímos sus enseñanzas directas, sino que esto ha venido siendo el anuncio de los pies que anuncian la paz. Ahora sí aplica a nosotros. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Toda persona que predica el evangelio de Jesucristo, hermosos son sus pies, porque está anunciando a Cristo. Y eso se va transmitiendo de generación en generación hasta que hemos llegado al día de hoy. Y usted y yo, por la gracia de Dios, alguien nos habló acerca de esta salvación tan grande, amén. Y podemos accesar ahora a esa salvación porque alguien un día escuchó un mensaje que lo transmitió, amén. Y eso viene desde nuestro primer evangelizo, que fue Jesús, amén. Así que este mensaje de paz es para todos, para los que están cerca y los que están lejos. ¿Quiénes son los que están cerca? ¿Quiénes eran los que estaban cerca? ¿Quiénes eran? Los judíos. Y para los que estaban lejos, nosotros los gentiles. Así que su mensaje para ambos es equitativo. Es el mismo evangelio para todos. No hay un evangelio que sea diferente para los judíos y otro para los gentiles. No hay un evangelio que sea diferente para, como decía mi pastor, don Copete grande o don Copete pequeño. Es el mismo evangelio para todos. Amén. Para todos. ¿Por qué? Porque es una sola vía. Hay una sola vía, hay un solo camino, hay una sola paz, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Amén. Lo dice Efesios 4:5. Si lo tiene por ahí lo puede poner, pero dice que es uno solo, no hay otro. Amén.
No existe otro, no hay dos, no hay uno diferente para nadie. Dice, es el mismo evangelio para todos. Ahí lo dije ya, una sola vida, un solo Señor, una fe, un solo bautismo. Es un mensaje sin fronteras físicas, sin fronteras culturales, sin fronteras morales. Lo hablamos la semana antepasada cuando hablamos acerca de que nosotros no podemos ser racistas con las nacionalidades de nuestros hermanos. Y hablamos de que eso es desagradable ante Dios. Referirse a las personas de una forma despectiva solamente por su nacionalidad. Mucho cuidado, porque podrías ser afrentado por Dios. ¿Por qué? Porque Él derribó todas esas paredes. Él derribó todo eso, todos los muros de separación los derribó. Nosotros no podemos, les decía yo la semana antepasada, levantar Sorex por cultura, por posición social, económica, cultural, etcétera. Amén. Hay que entender que cuando se le vende a algunas personas, ¿verdad? Se le venden ideas de que van a tener paz cuando se evangeliza. Es verdad, es verdad. Viene una paz, ¿ok? Pero hay algo importante que entender, que la paz no va a venir porque aconsejemos a una persona. Eso no va a venir así. Amén. La paz solamente Cristo la puede traer cuando elimina esas enemistades. ¿Por qué la gente no tiene paz? Porque tiene algo contra alguien. Eso es lo que no le deja tener paz a una persona. Porque alguien le hizo algo, porque una pareja tuya en el pasado te hirió, te dañó, y eso dañó tu corazón y eso te ha robado la paz. Porque he cometido muchos agravios contra Dios y hay algo que no me deja acercarme a Dios. La paz está violada y no puedo acercarme a Dios. Amén. Entonces la paz va a venir no por un consejo, la paz va a venir por una persona. Cuando son quitadas, derribadas esas enemistades. Esto es importante que lo entendamos, porque Cristo es el heraldo de nuestra paz. Si Él no viene a nuestra vida, podríamos recibir cierto alivio, pero definitivamente la sanidad completa no va a venir. Y la sanidad es la que trae la paz. Amén. Es una paz integral, una paz con Dios, porque nos justifica, nos quita la culpa, la condenación, y es una paz con los hombres también. Amén. Porque esto es Efesios 2:17. Es importante que quede establecido. Les leo una conclusión que puse aquí. El Efesios 2:17 proclama que la paz de Cristo es para todos, que se derribó las barreras humanas, las barreras espirituales, y unió a creyentes de todas las naciones, diga, de todas las naciones, en un solo cuerpo por la misma bondad de Dios. Eso es el extracto de Efesios 2:17. Amén. Seguimos con el 18, dice, porque en medio de Él, ¿en medio de quién? Porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, los unos y los otros tuvimos entrada. Tenemos, diga, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire qué poderoso. Porque vimos que bajo el sistema judío solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, ¿cierto? Ya eso lo vimos y también pues se sabe. Pero en la nueva creación, que es el kainos, el que hablamos al principio, la nueva especie, amén, todo creyente tiene ese maravilloso privilegio. ¿Cuál es el privilegio? El poder entrar al lugar no santo, al lugar santísimo. Amén. Entonces cuando dice por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada. Y mire, cuando dice que tenemos, no es en un futuro, ni tampoco es en un pasado, es en un presente. Es una realidad actual para la iglesia. Usted tiene entrada al lugar santísimo. Hoy, diga hoy.
Usted y yo podemos entrar hoy. ¿Y sabe qué es lo poderoso? Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabe por qué es viva? Porque cada vez que una persona la lee, no importa cuántos siglos pasen, esas realidades se hacen vida para esa persona. Y ese es el hoy de esa persona que lo está leyendo, que lo leyó hace 2000 años, que lo leyó hace 1000, que lo leyó hace 500, que lo va a leer en 50, en 100, en 500 años. Cuando una persona lee este versículo bíblico, tus tataranietos, cuando lean este versículo bíblico que dice que tenemos entrada, ellos van a decir: este es mi hoy. Este es el hoy para nosotros. Tenemos entrada. Pero en un tiempo para otros va a ser su hoy también. Amén. Y miren qué poderoso esa palabra entrada en griego es la palabra prosagogé. Prosagogé. Y prosagogé significa, el uso que se le da, el matiz que Pablo le da exacto para esto es que es un acceso, amén. Es una libertad, diga libertad. Es un permiso, es una capacidad para entrar. Es una admisión, una admisión que nadie te va a detener, amén. Pablo lo usa de esa manera. Y entonces es el poder introducir una persona a la presencia del rey. Y esa palabra prosagogé es una palabra que se usaba ¿para qué? Para entender que había alguien, de hecho había un funcionario en los palacios, en las cortes reales, y ese funcionario, es un poco extraño el nombre, prosagogeus, algo así. Ese funcionario que trabajaba en las cortes reales lo que hacía era dar el acceso a la gente o no dar el acceso a la gente. ¿Ok? Entonces cuando Pablo usa esta palabra aquí, cuando dice tenemos entrada, es que a veces nos imaginamos como entrar al bus, como entrar a, no sé, a la tienda. No, es una entrada especial, es una entrada que se le da acceso. No cualquier persona puede entrar ahí. Solamente los que tienen un acceso concedido, una admisión concedida, pueden entrar a ese lugar. Y Pablo está haciendo ver que solamente los que tienen ese acceso pueden entrar al lugar santísimo. Eso quiere decir que cualquier persona que está ahí caminando en la calle ahorita, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el mismo acceso que usted y yo podemos tener para entrar al lugar santísimo. Amén. ¿Sí entienden? Sí. Mire qué tremendo que esto le pasó a Esther. Imagínense que la persona que entraba a la presencia del rey sin ese acceso, sin ese derecho de admisión o esa admisión, era digna de muerte. Y eso fue lo que le pasó a la reina Esther. No sé si ustedes se acuerdan, cuando Mardoqueo le mandó a decir que entrara ante el rey porque había un edicto que iban a exterminar a los judíos, etcétera. Y la reina Esther le dice: pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a entrar a la presencia del rey si él no me ha mandado a llamarse, si yo no tengo el acceso? Ya sabes que esto es ser digno de muerte. Pero ¿sabes qué es lo poderoso de esa historia de Esther? Me encanta porque ella le manda un recado a Mardoqueo y le dice: pongan a todos a ayunar, busquen a Dios, pónganse a orar. Yo, si he de morir, muero, pero yo voy a ir a hablar por mi pueblo. Y qué tremendo, esa mujer se alistó por un montón de tiempo, se preparó, y no fue solo en ayuno y oración. Se alistó con las mejores ropas reales. Las mujeres en ese tiempo pasaban meses preparándose la piel con aromas para las religiosas que no se quieren ni depilar. Y pasaban meses preparándose para presentarse cuando se iban a casar, y máxime cuando era con un rey. Entonces esa mujer se preparó, y ¿sabe qué es precioso? Que sin haber venido Cristo a morir y habernos mostrado la vida de la gracia, ella cayó en gracia y el rey le extendió el cetro de oro
y ella pudo salvar a su pueblo. Pero ese es el prosagogué que les estoy hablando, porque es un acceso que no cualquiera puede tener. Es que si usted no entiende esto, usted va a creer. Por eso es que a veces no se valora la oración, no se valora el significado de lo que es tener comunión con Dios, de poder accesar al lugar santísimo. Porque como todo el mundo tiene la entrada, todos los cristianos tienen la entrada, no se valora. Pero en aquellos tiempos se valoraba mucho. Para el sumo sacerdote que entraba una vez al año, valoraba demasiado, se preparaba, se santificaba. Pero hoy en día la iglesia cree que venir ante Dios es, y se está orando y con el teléfono aquí chateando, y pone el teléfono y me entró un mensaje y lo contesto, y estoy leyendo y estoy buscando a Dios y estoy pensando en otra cosa. Amén. Entonces hay que entender que esta entrada no es solamente un permiso, sino que tiene que ser una introducción efectiva a ese lugar. Diga, efectiva. ¿Sabe a dónde? A la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Prosagogué no implica solamente tener un derecho. Yo lo tengo, el derecho, nada más, no, sino que se nos permite mediante el derramamiento de sangre de nuestro Salvador. Amén. La fe en Él y la unión, escuche, con el Espíritu Santo. Esa es la única forma en que podemos tener el acceso al Padre. Nada más. Siendo valientes, sabiendo que somos bienvenidos ante su trono. Amén. Y esto era algo impensable para los judíos. Ellos no pueden entender cómo nosotros decimos que podemos entrar al lugar santísimo solamente por la fe en Jesucristo, por creer en el derramamiento de sangre, por la unión del Espíritu Santo. Amén. Entonces la iglesia tiene que entender algo. Pueblo de Dios, no es una iglesia la que te da acceso. No es una religión la que te da acceso a ese lugar, amén, ante Dios. Es solamente por medio de Jesucristo. Juan 14, 6. Y mediante el ministerio actual del Espíritu Santo de Dios. Solamente así podemos llegar. Voy a buscar acá, porque es que vamos a leer Juan 14, 6. Ustedes ya lo conocen. Tengo problemas con el internet. Es que tienen que estar jugando con la diapositiva y con la Biblia también, por favor. Juan 14, 6. Ahí lo tienen. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todos pueden llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, fuera de Cristo no hay manera de poder llegar al Padre. Amén. Prosagogué también es comunión. Diga, comunión es compañerismo con el Padre. Amén. Es una bendición incalculable, puse aquí, el poder tener acceso a alguien tan sabio, tan lleno de amor, tan inspirador, tan motivador como es nuestro Padre, y muchos otros adjetivos más. Es demasiado incalculable la bendición de poder entender que en cualquier momento podemos irrumpir en la presencia de Él. ¿Para qué? Para llevarle problemas, cargas, situaciones, debilidades, conflictos, solicitudes, amén, soledades, tristezas. Pero eso es lo poderoso de entender esto. O sea, cuando uno entiende esto, uno no debería nunca dejar de tener comunión con Dios. Nunca. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Quitar la enemistad y poder tener nosotros un camino abierto, directo al Padre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan cuando les hablé del velo que se rasgó? Se rasgó el velo. Ahora sí todos pueden entrar al lugar santísimo, los que viven por Cristo.
Entonces tenemos ese acceso, pero a veces no se aprovecha. ¿Sabe cuándo no se aprovecha? Cuando no se tiene comunión con Dios. Cuando no venimos al trono de la gracia. Cuando se pasan los días, las semanas, los meses y aún los años, y hay creyentes que nunca se acuerdan de que tienen acceso al lugar santísimo y que pueden venir ante Dios y tener comunión con Él. Vamos a irnos a Hebreos 10, 19 al 25, porque quiero tocar un poquito esos versículos, porque son demasiado poderosos y conectan mucho con este versículo 18 del capítulo 2 de Efesios. Dice el 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Que quede claro, no hay otra forma de entrar si no es por la sangre del Cordero. Amén. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. El martes antepasado hablamos un poco sobre eso. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón ¿cómo? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el último es el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Leemos el 19 y de aquí nos dice que entremos como con confianza. Diga, con confianza. Dígame una cosa, ¿cómo llega usted a su casa? Usted llega a su casa y usted pide permiso para abrir la refrigeradora. Usted llega a su casa y usted pide permiso para entrar a su dormitorio. No, usted llega a su casa y entra con confianza. Abre su refrigerador con confianza. Usted se acuesta en su cama con confianza. Amén. Entonces lo que nos está diciendo acá el escritor es que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso quiere decir que no puede ser que nosotros tengamos que venir a presentarnos delante de Dios con vergüenza, con miedo, con cargas. Amén. Dice con confianza. ¿Ok? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne. Claro, su carne se rasgó. Eso es cuando el velo se rasgó. Tuvimos acceso al lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí, y teniendo ahora un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire qué poderoso. ¿Quién es el gran sacerdote? ¿Y sobre cuál casa nos está hablando? No nos está hablando de una casa humana, una casa terrenal. Nos está hablando de una casa celestial, porque en el cielo hay moradas. ¿Sabe quién ministra en ese lugar? El gran sacerdote, Jesucristo. Jesucristo es el que ministra y está preparando esas moradas. ¿Usted cree que cuando Jesús dijo que Él iba a ir al cielo a preparar moradas, era que Él iba a tomar un martillo, una pala y clavos para construirnos una morada? Cuando Él dijo que iba a ir al cielo a prepararnos moradas, es a ministrar nuestras moradas para tenerlas llenas de su presencia, para cuando el pueblo de Dios llegue ante Él. No es con pico y pala, es con su gloria. Amén. Y dice el 21, el 22,
23, 24 y 25 es lo que vamos a ver, porque es interesante que del 22, 23 y 24 hay 3 exhortaciones para la iglesia. Mire, cuando se habla de exhortaciones, no tenga miedo. La exhortación es maravillosa para nosotros, porque la exhortación viene con amor. La exhortación nos acomoda. La exhortación es demostración del amor de Dios hacia una persona. Y aquí nos está dando 3 exhortaciones maravillosas. Y vamos a verlas rapidito. La 1 es acerquémonos. En el versículo 22, si pueden poner el 20, ok. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Ahí nos está diciendo cómo usted y yo debemos de acercarnos a ese lugar santísimo. Si bien es cierto, tenemos el acceso libre para llegar a ese lugar santísimo, hay una manera de acercarse. Amén. Y esa manera de acercarse, Pablo, o el escritor de Hebreos, comienza diciendo que es con un corazón sincero. Quiere decir que la sinceridad que nos habla aquí el escritor contrarresta la hipocresía. O sea, no es acercarnos con hipocresía, es acercarnos con un corazón sincero, con un corazón honesto, con un corazón no engañoso, no lleno de mentira. Amén. No con un corazón lleno de dobles intenciones, porque hay gente que puede venir a orarle a Dios, como aquella hermana que mi esposo ha contado, que ella le oraba a Dios para que se muriera el esposo. ¿Se acuerdan esa anécdota? Ella le oraba a Dios que se muriera el esposo y era porque se quería casar con otro. Entonces esa oración lleva una doble intención. ¿Qué nos hace creer que Dios va a responder esa oración? Entonces, la oración que nosotros hacemos tiene que ser sincera, porque a veces, Señor, bendice a fulano, pero lo estamos haciendo o lo hacen solamente porque nos han dicho que hay que orar unos por los otros, pero realmente en el corazón no quiere que le vaya bien porque tiene envidia, celos guardados. En lo profundo del corazón quiere que le vaya mal. Entonces, esa oración, ese acercamiento a Dios, esa forma es incorrecta y por lo tanto no va a tener fruto. Amén. Un buen fruto, porque se va a tener un fruto malo y en contra del que lo está orando. Pero dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Sinceramente, sin hipocresías. Amén. Dice, y en plena certidumbre de fe. Esto quiere decir que nosotros no podemos ser emocionales. Venir ante Dios con oraciones emocionalistas. Por eso dice en plena certidumbre de fe. Hay que venir con una convicción, diga con convicción. Con convicción fundamentada en la obra redentora de Cristo. No de una forma emocional. Y teniendo una fe pretenciosa. Señor, y oro aquí y oro allá, y nada de eso lleva una fe verdadera. Pido cosas que no están dentro del plan y la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Una convicción, una certeza de que lo que usted está orando es la voluntad de Dios. De que lo que usted está orando, Dios te lo quiere dar porque lo promete su palabra. Amén. No con pretensión de fe. Entonces nos tenemos que acercar con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sabe qué es esto, iglesia? Que nosotros no podemos venir y presentarnos ante Dios, ante el lugar santísimo, cargados de culpa y de condenación. Cuando habla aquí de purificados los corazones de mala conciencia, hay que quitar la culpa y la condenación, porque ya eso fue quitado de la conciencia del creyente. Cuando Cristo vino y murió en esa cruz, esas espinas en su cabeza, en su mente, ¿sabe qué hizo? Limpiar nuestra mente, nuestra conciencia de todas estas obras muertas, quitar la culpa, quitar la condenación. ¿Cómo una persona puede venir ante Dios
sintiéndose que está orando, que está teniendo comunión con Dios y está teniendo dentro de sí culpa por algo que hizo. Y cada vez que viene ante Dios por 10 años, le pide perdón a Dios por el mismo pecado que cometió hace 10 años. Entonces, eso es como cuando uno mete mal la marcha y el carro suena y nada, no arranca, no le da camino. Trata de meter la primera y no hay manera. Eso es lo mismo, acercarse ante Dios con una conciencia sin purificarse. No hay camino. Ahí nos quedamos estancados. Y pasan los años y pasa el tiempo y usted dice, qué raro. Pero si yo me guardo para Dios, pero si yo cumplo principios, pero si yo esto, pero si yo lo otro, pero estás lleno de culpa dentro de ti. Y esa culpa no te permite arrebatar lo que Dios ha decretado para tu vida. Entonces, ante Dios, ante el lugar santísimo, hay que venir purificados esos corazones de toda mala conciencia. Digan el nombre de Jesús. Yo desecho toda culpa y condenación, porque la sangre de Cristo lo ha lavado y ahora soy libre para venir al trono de la gracia. Amén. Aleluya. Dice la última parte del verso 22, lavado los cuerpos con agua pura. Eso simboliza la limpieza espiritual. De hecho, los sacerdotes tenían que pasar al lavacro, lavarse con agua, igual nosotros. No es que usted va a abrir el tubo y como los musulmanes. Los musulmanes creen que ellos se tienen que lavar las manos y limpiarse ahí con todo para poder entrar a orar. Vea qué fuerte. Nosotros sí entendemos que esa agua pura, bautismo. ¿Cuántos se bautizaron aquí ya? Si usted no se ha bautizado, usted sábado tiene una oportunidad de bautizarse, pero ese es lavado los cuerpos con agua pura, bautismo, y también saber que nosotros, cuando la sangre de Cristo vino sobre nosotros, fuimos lavados de nuestros pecados. Eso es lo que nos dice aquí el escritor. Entonces, esto es una exhortación ¿a qué? A confiar. Diga confiar. A tener fe sincera. Diga fe sincera. Para acercarnos a Dios con la seguridad de que ese sacrificio que Cristo hizo ha limpiado tanto la conciencia interior con la vida exterior como la vida exterior de cada uno de nosotros. Amén. Segunda exhortación, versículo 23, dice, mantengamos firme, diga firme. ¿Usted sabe qué es estar firme? Mire lo que sigue, sin fluctuar. Cuando algo fluctúa, no es estable, se mueve. Piensa hoy una cosa, mañana piensa otra. Quiere hoy una cosa, mañana quiere otra. ¿Por qué? Porque no está firme. Él fluctúa en sus decisiones, en sus pensamientos, en lo que quiere. Amén. Pero aquí dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe qué es esa profesión? No es la profesión que usted se graduó de ingeniero, de arquitecto, no. Esa profesión es una confesión pública. Profesión es confesión pública. Entonces mantengamos firmes sin fluctuar la confesión pública de nuestra esperanza. Amén. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. ¿Y qué esperamos nosotros? Lo vimos en los primeros versículos del capítulo 1 de Efesios. Recuerden que nuestra salvación no está completa todavía. ¿Sabe cuándo se va a completar? Cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces por eso dice que mantengamos firme la confesión pública de esa esperanza.
de esa esperanza, lo que esperamos en Cristo y esperamos a Cristo también. Amén. Porque fiel es el que lo prometió. Nuestra esperanza, iglesia, tiene que estar apoyada, fundamentada, como lo quiera ver, en la fidelidad de Dios, no en nuestras fuerzas, en la fidelidad de Dios. O sea, cada creyente tiene que llegar a descubrir una estabilidad en Dios. No puede fluctuar en decir, hoy sí quiero a Cristo, mañana no. Hoy sí creo, mañana no. Seré salvo, hoy sí, mañana no. Amén. ¿Sabe qué es? Mantenernos firmes. Tener una estabilidad no por cómo nos sentimos hoy, sino por las convicciones que tenemos de lo que esperamos en Cristo. Usted y yo nos podemos estar sintiendo muy mal hoy porque alguien nos hizo algo, porque nos pasó una situación, porque se recibió una mala noticia, etcétera. Pero cuando tenemos y entendemos que nuestra estabilidad no depende de una noticia, no depende de una palabra que nos diga un hombre, depende de lo que ya Cristo hizo por nosotros, esa estabilidad se puede mantener sin fluctuar. Amén. Diga, mi estabilidad no depende de cómo yo me sienta. Amén. Número 3, tercera exhortación. Dice el 24, versículo 24. Dice, y considerémonos. Ahí está. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe que cómo estimularnos nos lleva o implica pensar detenidamente en los demás? Pensar en los otros, prestar atención a las necesidades de otros, amén. Prestar atención a sus debilidades, prestar atención a sus fortalezas. Yo le pregunto, ¿usted conoce las debilidades y las fortalezas del hermano que se sienta al lado? O le hablo a los líderes, ¿usted conoce las debilidades y fortalezas de las personas que integran su grupo, su equipo? Usted tiene que conocerlas, porque en las fortalezas usted se puede apoyar en ellos, pero en las debilidades usted necesita ser un fortalecedor de ellas. No es desechar a nadie, es ayudarle a crecer y a fortalecer esas debilidades. Amén. Se trata de una observación atenta, es observar atentamente a tu hermano, amén, para saber cómo ayudar a una persona. La palabra original en griego de eso es paroxumus, que significa incitar o agitar, pero en el sentido positivo. Incitar en el sentido positivo, ¿ok? La idea es animar, motivar y mover a los demás creyentes siempre a ser mejores. Amén. Es siempre a ser mejores. Dígale al hermano que tiene al lado, yo te voy a motivar a ser mejor. Y dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, el propósito de esta estimulación que se habla acá en el libro de Hebreos no es para crítica. Amén. No es para rivalidad. No es para divisiones. No es para contenciones. Sino que es para un crecimiento espiritual de tu hermano. Es para que todos crezcamos. Amén. Que crezca el amor genuino hacia los demás. Yo te pregunto, ¿realmente tú caminas en amor? Piensa por un momento. ¿Realmente tú amas a todos? Piense por un momento. No piense en que usted ama a su esposo, porque eso no vale. Ahorita no vale. Piense en si usted ama al hermano que le hizo la mala cara aquel día. Al hermano que dio la vuelta para no saludarte, al hermano que salió hablando de ti, al hermano que te quedó debiendo dinero. ¿Usted lo ama realmente? Amén.
Porque entonces, como les decía, la fe y el amor son un dúo. Y realmente esto no es solamente vertical hacia Dios, es hacia todos los hombres. Lo venimos viendo desde el 2. Amén. Si pues aquí la verdadera fe no es solo vertical, Dios y yo, sino que implica cuidado intencional. Oiga, intencional. Porque hay gente que dice, es que yo no siento ayudar a Pepito. Es que yo no siento comprarle un parcito de zapatos al hermano que anda los zapatos rotos. Usted no tiene que sentir. Quizá nunca lo va a sentir. Porque el amor es intencional. Las obras son intencionales. Amén. Tiene que ser algo práctico hacia los demás. Amén. Siempre hay que pensar cómo encenderle el amor a otros. Cómo encenderle el amor, cómo motivar a servir al hermano, cómo motivar a vivir para Dios. Amén. ¿Sabe qué es un trabajo pastoral? Si aquí toda la iglesia hiciera este trabajo unos con otros, estaríamos en otro nivel. Porque siempre se espera que sea el pastor, la pastora o el líder, que sea el que viene, que le habla al hermano. No, pero es que usted tiene el mismo Espíritu Santo que nosotros. Y el amor es intencional, las obras son intencionales. Amén. Los miembros de la iglesia, si se ayudaran mutuamente, estarían en otro nivel. Crecerían en su relación con Dios de una forma maravillosa y crecerían en su servicio a los demás de una forma maravillosa. Eso es lo que Dios quiere. Mire, precisamente eso es lo que se hace en los grupos Geo. Esto es lo que se hace en los grupos Geo. Esto es lo que se hace en la escuela de formación. Y esto es lo que tiene que hacer cada líder en su departamento. Tiene que pastorear a esa gente. Amén. Versículo 25, porque todo viene así. Mire, yo decía, ¿qué tiene que ver Hebreos 10:25 con el resto? Cuando lo leí antes, ¿qué tiene que ver? Que uno se congregue con el amor y con todo esto que nos viene hablando acá el escritor. Pero es tremendo. Dice, este versículo es un mandato para los creyentes, para que se reúnan regularmente y eviten el abandono de la iglesia o del templo, del lugar donde nos reunimos. ¿Sabe por qué? Porque cuando se deja de hacer eso, se pierde la comunión. Porque la comunión no es solamente con Dios. La comunión es también entre los hermanos. Entonces, cuando una persona deja de congregarse, está perdiendo la comunión con sus hermanos. Por eso aquí dice, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque abandonan la comunión. Y eso ya existía desde la época de Pablo. Por eso se escribió este versículo. La gente dejaba de congregarse, dejaba de tener comunión unos con otros. Entonces, esta es una continuación de los versículos anteriores. Si usted lo lee, vamos a encontrarle el por qué. ¿Por qué? Porque si usted se congrega, usted va a tener comunión, alguien a usted lo va a animar. Y a la misma vez usted va a animar a alguien. Pero si usted deja de congregarse, ¿quién lo va a animar? Si usted deja de congregarse, ¿a quién va a animar usted? Por eso, iglesia, no existe tal cosa de que vengo a la iglesia y salgo volando y nunca le hablo a nadie. Porque el propósito de congregarnos no es solamente como lo hemos tenido nosotros por tiempo. Ay, para ir a recibir de Dios y para ir a adorarlo. Sí, eso es vertical. Pero ¿dónde está la parte horizontal? Donde yo tengo comunión con los hermanos unos con otros. Por eso dice, no deje de congregarse, porque alguien ese día necesita de tu ánimo. Alguien ese día necesita de tu exhortación. Alguien ese día necesita de tu abrazo. Por eso es que viene en la línea. Tenemos que entender esto. Es la reunión de los creyentes en el lugar que Dios ha designado. ¿Cuál es el lugar que Dios ha designado? Frente a la bomba Shell,
para esta parte del cuerpo de Cristo, y dentro de poco estaremos designados a un lugar llamado San Pablo Centro. Amén. Y ahí nosotros tenemos que congregarnos porque necesitamos tener comunión unos con otros. Amén. ¿Por qué? Porque en la medida que el pueblo de Dios se relaciona con otros, crece espiritualmente. Dice, como algunos tienen por costumbre. En los primeros años del cristianismo, como les dije, ya eso existía. La tendencia a dejar de tener comunión unos con otros. Esto demuestra que la tentación de alejarse de la comunidad de fe de los creyentes no es un problema nuevo. Es una lucha constante en la vida del creyente. Yo aplaudo ese remanente que siempre está en la casa de Dios. ¿Sabe? Uno viene a la iglesia y a veces el abrazo de un hermano lo sana. Una palabra que le digan a uno lo motiva. Pero si usted se queda en su casa, ¿quién lo va a motivar a usted? ¿Usted cree que las novelas que muchos se quedan viendo por no venir al servicio le va a motivar la vida a usted? No, iglesia, no. Dice ahí, sino exhortándonos. El propósito de congregarse, como les dije, no es solamente para cumplir un requisito que nos demanda la palabra, es para animarnos entre nosotros, es para corregirnos, es para amarnos, es para fortalecernos. Amén. Porque esa palabra exhortar implica consolar, animar en el camino de la fe, amar. Eso es exhortar. Es cuando alguien a usted lo exhorte, gloria a Dios por eso. O sea, cada vez que usted venga a la iglesia, usted cuando venga de camino, usted piense, ¿para quién voy a hacer una bendición hoy? ¿Para quién? Amén. ¿A quién voy a ayudar hoy? O cuando usted llegue a su casa, pregúntese, ¿a quién ayudé yo hoy? O solamente fui al culto, llegué, saludé al pastor y me fui. Mire, le voy a decir una cosa. Por la gracia de Dios, nosotros no ocupamos que nos animen. No, es en serio. Hemos tenido que aprender a animarnos entre él y yo. Y hemos tenido que aprender principalmente a animarnos en la presencia de Dios. Pero eso es un nivel de madurez. No todo el pueblo está ahí. Hay pueblo que necesita ser animado. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, no piense solo en usted. No piense solamente que usted viene a recibir algo de Dios. Piensen que hay hermanos que necesitan que usted le anime esa noche. Entonces, cuando usted venga de camino, piense, ¿con quién voy a hablar hoy? ¿A quién le voy a decir? ¿Con quién voy a hablar? O Espíritu Santo, muéstrame quién necesita una palabra de mi boca hoy. Y no es que usted va a llegar, así es el Señor, sharabalabalaba. O sea, una palabra. Hermano, qué felicidad verte, gloria a Dios. ¿Cómo has estado? ¿Cómo siguió tu mamá? Estamos orando por tu madre. No sé, tiene la mamá sana ahorita. Amén. Entonces, no piense solo en usted. Ese es el propósito de congregarse. No es solamente para verle la linda cara que usted tiene. Son muy lindos todos. Y a nosotros nos encanta verlos. Los amamos. Pero más que eso, el propósito del congregarnos es animarnos entre todos, entre la comunidad de fe. Amén. Y dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La motivación final para esta comunión es la inminente segunda venida de Cristo. Cuanto más nosotros sabemos que Cristo se acerca, ¿cuántos saben que la venida de Cristo de verdad está cada vez más cerca? Pues entonces con mucha más razón hay que animarse unos a otros. ¿Usted se imagina cuánta gente aquí no tiene su familia salva todavía? Y qué lindo es que alguien se le acerque a uno y le diga, estoy orando por tus hijos. Tranquilo, Dios va a cumplir su palabra. Ese día yo me voy bendecida de la iglesia.
Y no necesariamente sí, la palabra me bendijo, el mover todo, pero esa palabra que Dios mandó a mi hermano para animarme, Dios mío, me levantó la fe otra vez. Amén. En conclusión de este versículo 18 o de este extracto, perdón, del 24, 25, etcétera. Bueno, ya se los dije, no debe ser solamente por una costumbre, sino por una misión. Diga, de ahora en adelante, me voy a congregar, no por una costumbre, sino por una misión, animar a mis hermanos. Nos devolvemos a Efesios 2 para terminar. Dice el 18, por un mismo espíritu al Padre. Vamos a ver si tenemos el 2, Efesios 2, 18 para volver a recordar lo que estamos estudiando. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Se refiere aquí a cuál espíritu. No está hablando del espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que es crucial en la obra de Cristo en cada uno de nosotros los creyentes. Amén. Es ese Espíritu quien guía tanto a judíos como a gentiles a la presencia de Dios. Sin Espíritu no hay comunión. No hay comunión. Sin Espíritu no hay acceso. Sin Espíritu no hay relación. Mire, el Espíritu Santo me enseñaba esto. Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que nosotros podamos amarnos unos a otros? Porque a veces cuando llegamos a conocer las bondades de Dios y el amor de Dios y todo eso, nosotros nos enamoramos fácilmente de Él, ¿cierto? Pero qué difícil a veces es bregar con la gente. Porque usted quiere que la gente sea como usted. La sangre de Cristo, gracias a Dios solo hay una como yo. Pero imagínese si todo el mundo fuera como yo. Ay no, qué horrible. Nadie puede ser igual que usted. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que podamos amarnos y tener comunión unos con otros? Y Él me decía, por mi espíritu. Solo por mi espíritu. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos tenemos formas de pensar diferentes. Todos tenemos personalidades diferentes. Algunas bonitas, otras feas. Y tal vez tu personalidad a mí no me guste. Y tal vez a ti mi personalidad no te guste. Pero ¿cómo yo puedo pasar por encima de todo eso y amarte verdaderamente? Solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que si no hay Espíritu, difícilmente hay amor verdadero. Por eso es que las sectas que ellos no tienen al Espíritu Santo, imposible amarse verdaderamente. Por eso les es fácil rechazar la gente, por eso les es fácil tirar la gente a la calle, por eso les es fácil expulsarlas de una congregación, porque no hay amor. Cuando el amor está, esas cosas no pueden pasar, porque dice la palabra, ustedes que son espirituales, tírenlo a la calle, restaurarle. Y a veces a uno le dan ganas de pegarle un cosco a esa persona. Pero el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo va más allá de lo que yo pueda sentir. Y comenzamos a ver esa alma con ternura. Comenzamos a ver esa persona más que el error como una necesidad, como una persona necesitada. Entonces, ¿cómo es la forma de que nos podamos llevar bien todos aquí en esta congregación si todos somos diferentes? Solamente a través del glorioso Espíritu Santo de Dios. Es la única manera. Por eso cada vez porque hay un solo espíritu, un solo bautismo, pero hay muchas llenuras. Cada vez podemos llenarnos más y más de la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que tu termómetro se va bajando, es necesario volver a subir, pedir una llenura nueva. Amén. Cada vez que sentimos que no amamos a la gente, luz roja se enciende.
SOS, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder volver a amar. Amén. Dice, por un mismo espíritu es que entramos al Padre. Como les dije, sin espíritu no hay nada, porque Él es el que nos une a todos. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No es varios cuerpos, no. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea como sea, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es solamente por medio del Espíritu Santo que podemos llegar al Padre. Mira, la meta no es solamente el perdón de pecados. La iglesia tiene muy débil el concepto de la salvación. No es solo perdón de pecados. La meta es perdón de pecados, pero también es adopción. También es relación íntima con el Padre. También es tener una familia en Dios. Todo eso es lo que ejecuta el Espíritu Santo a través de la crucifixión y la resurrección de Cristo. No es solamente perdón de pecados. Gloria a Dios por el perdón de pecados, pero hay gente que se queda ahí. Hay gente que se queda ahí. Nunca encuentra una familia en la fe. Nunca puede tener comunión verdadera con Dios. Por eso no hay cambios. Porque te voy a decir una cosa. Dejemos de orar, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. No, busquemos a Dios. Y por ende, si buscamos a Dios de verdad, los cambios van a venir. Entonces, no solamente perdón de pecado, no, yo me acerco a Dios, yo tengo una relación con Él, yo paso a ser parte de la familia de la fe, amén. Por eso hay gente que no va más allá de venir un domingo a la iglesia. Ellos creen que con solo eso ya están bien con Dios, pero no hay comunión con Él, nunca. Entonces, ¿cómo hacemos iglesia? A ver, como dicen los pachucos, baraje mesa. Imposible. En conclusión, Cristo nos introduce, el Espíritu Santo nos une, nos capacita y el Padre nos recibe. Eso es el versículo 18. Y ahí nos muestra la obra de la Trinidad. Cristo nos introduce, el Espíritu Santo nos une y el Padre nos recibe. Trinidad. Amén. Y terminamos con el último versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabe qué significa? Así que sigue la idea, pero que ya no estamos en la misma línea. No, hubo un cambio. Aunque venimos en la misma idea, hubo un cambio ahí, ¿ok? Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esa era nuestra condición antes, extranjeros, senos, forasteros, ajenos, desconocidos, fuera de la ciudadanía de Dios. Esa era nuestra condición antes, amén. Éramos forasteros. Y advenedizos, mire, advenedizo es alguien que entra ilegítimamente a un lugar. Quizá que habrá alguien que no ha arreglado sus papeles todavía, que es extranjero. Y dice, yo me pasé por allá, me pasé mojado por allá. O cuando llegan a Estados Unidos, que se van, bueno, ya ahorita ya está muy difícil, pero que se iban ilegales. O sea, eso es un advenedizo, es una persona que entra de forma ilegítima a un lugar, es un oportunista, mire qué fuerte. Así lo define el diccionario en griego, un intruso, alguien sin arraigo. Mire, y Pablo utiliza esta metáfora para ilustrar la situación espiritual que tenían los gentiles antes de Cristo. Eran marginados, sin privilegios. Eso lo vimos. A eso se refiere cuando dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Dice que son conciudadanos, sumpolites. Eso significa que es nativo del mismo pueblo. Y dígame una cosa, ¿aquí alguien nació en Israel?
No. Pero mire qué tremendo, que esa obra que Cristo hizo nos convirtió en nativos del mismo pueblo, con los mismos derechos, con los mismos privilegios que tiene un judío. ¿Sabe por qué? Porque somos una nueva raza, una nueva especie. Amén. Conciudadanos, diga conciudadanos, esos somos. Los creyentes gentiles tienen plena ciudadanía y todos los derechos y privilegios que le pertenecen al pueblo de Dios. Amén. O sea, de exclusión, de estar excluidos, pasamos a ser incluidos. ¿Ve? Esa es la inclusión verdadera. Esa es la inclusión verdadera. Qué lindo, porque la cruz, ¿sabe qué hizo la cruz, iglesia? Nos otorgó un estatus. Eso hizo la cruz. Antes, ¿quiénes éramos? Todo esto que dijimos ahorita, pero la cruz nos dio un estatus. Los creyentes no somos de segunda, tercera o cuarta categoría. Amén. ¿Sabe qué es la iglesia? Es un pueblo con identidad, con estatus, con identidad pública. Por eso es que ningún cristiano, ningún creyente debería de reservarse el que la gente se dé cuenta si es cristiano, si es creyente. Pero a veces da vergüenza. ¿Y sabe por qué a alguien le da vergüenza decir que es cristiano? Porque ha dado un testimonio incorrecto. Cuando una persona se ha conducido bien y la gente ha visto que ha caminado en rectitud, no da vergüenza decir que uno es creyente. Pero cuando no se ha dado el testimonio correcto, da vergüenza decirlo. Pero todo eso tiene que ser quitado, amén. Porque Cristo nos dio, la cruz nos dio un estatus, nos dio una identidad pública. Nadie es un invitado ocasional aquí, entiendan, iglesia. Todos son miembros con una voz y con una herencia en Cristo. Todos los que están aquí sentados, amén. Es una inclusión lo que Dios hizo al cuerpo de Cristo para ti. Una inclusión. Y no depende del trasfondo cultural o social, depende únicamente de Jesucristo. Él quiso darnos ese estatus. Entonces, si Él quiso darnos ese estatus, dígame una cosa, porque a veces somos mala propaganda para el evangelio. Mire, iglesia, voy a hacer aquí un cortito. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, debemos de venir bien presentados. Y cuando andamos afuera también. Si a usted le invitaran a presentarse el día de mañana ante el presidente Rodrigo Chávez, ¿usted va a ir en chancletas y short como a veces viene a la iglesia? ¿Usted va a ir con la camiseta rota o con la de dormir que dijo, ay, me voy con esto para la iglesia? ¿Usted va a ir con los zapatos sucios llenos de barro? ¿Usted va a ir, mujer, con el pelo así, con la cara lavada? No, mentira. Mentira. Siempre uno va a querer verse bien porque tenemos un estatus en Cristo. Entonces, hay gente que es mala propaganda para el evangelio y se presenta siempre a la casa del Señor de la peor manera. Iglesia, tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que cambiar a un chip de excelencia. Tenemos que vernos unos a otros con el estatus que Cristo. Esto es espiritual, pero ¿sabes qué? Cuando hay algo espiritual en nosotros que nos ha afectado tanto la vida, eso comienza a salirse. Y tiene que comenzar a verse afuera también. Amén. Ya no son simples residentes o extraños, sino parte de la familia más íntima de Dios. ¿Por qué? Porque dice la última parte que somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros aquí de la familia de Dios? Miembros de la familia. Entonces no solamente son conciudadanos que les dieron derechos y privilegios a alguien. No, somos miembros, pertenecemos ya, tenemos un sentido de pertenencia a una familia de la fe. Amén. Esa expresión, ¿sabe qué es lo que hace? Intensificar la intimidad que nosotros podemos tener. Porque como les dije al principio, cuando uno va con confianza y entra a su casa, es su familia. Usted habla con su familia diferente a como habla afuera. ¿Sí o no?
Usted puede decir cosas en su casa que no va a decirlas afuera. No hablo de cosas, situaciones íntimas de hogar, amén. Porque usted está en familia. Quiere decir que cuando alguien entiende que está dentro de la familia de Dios, tiene que tener esa libertad también. Amén. En conclusión, antes estábamos fuera, pero ahora estamos dentro, con plenos derechos en el pueblo santo y con plena pertenencia en la familia de Dios. Derechos y también pertenencia en la familia de Dios, en la comunidad de fe. ¿Sabe qué es esto? La comunidad de fe de Maranata Heredia. Es una comunidad. Y uno lee el griego y habla montones acerca de la comunidad de fe. Entonces, iglesia, necesitamos, cambiar el chip. El chip para congregarnos, el chip para dar una buena impresión de quién es Cristo, de que somos creyentes, somos cristianos. Amén. De que pertenecemos a una familia, de que ya usted no va a venir a la casa de Dios por costumbre, sino por misión. Amén. Eso es lo que Pablo nos habló del versículo 17 al 19 en la epístola de los Efesios capítulo 2. Amén.